Mi padrastro le regaló mi empresa a su hijo porque yo nunca sería nada, pero cuando mi supuesto hermano llevó a la quiebra, vinieron los dos a rogarme volver para salvar su estilo de vida. Cuando terminé el último turno de aquel día, me quedé sentado dentro de la van con las manos apoyadas en el volante, sin encender el motor, mirando por el parabrisas empañado como si esperara alguna señal del universo para seguir. Eran casi las 9 de la noche, estaba solo, helado, con el estómago sonando por no haber comido desde el almuerzo y las uñas negras de tanto usar las herramientas sin guantes. Tenía 23 años y me acababa de dar cuenta de que, aunque llevaba casi 3 años partiéndome la espalda levantando un taller desde cero, todo lo que creía mío ya no lo era. Lo habían convertido en un regalo. Un maldito regalo. Como si se pudiera envolver con moño algo que salió de mi sudor, de mis noches sin dormir, de las horas robadas a mi juventud. Como si mi empresa fuera una bicicleta vieja que ya no usaba y que podían cederle a otro solo porque sí. A veces la gente cree que el robo solo se da con pasamontañas y armas en la mano, pero la verdad es que el robo más doloroso es el que llega disfrazado de familia, de consejo, de yo solo quiero ayudarte. En mi caso, ese robo llegó con el rostro sonriente de un padrastro que ni siquiera había cumplido 2 años en nuestra vida y que, desde que pisó la casa, ya quería cambiar todo lo que habíamos construido. Lo que comenzó siendo una ayuda técnica, porque según él sabía de negocios, de gestión, de contabilidad, se convirtió, sin que yo me diera cuenta, en una estrategia para sacarme de la jugada. Poco a poco, fui quedando al margen, y mientras yo seguía poniendo el cuerpo, él metía a su hijo en la oficina, lo paseaba entre los empleados. Le enseñaba cómo se hacían las cosas de verdad y soltaba comentarios como tienes que dejar que otros te enseñen, no puedes llevar todo tú solo. No me di cuenta del veneno hasta que ya lo tenía enterrado en la piel. El taller no era gigantesco, ni glamuroso, ni tenía millones invertidos. Era un galpón alquilado al sur de Denver con las paredes descascaradas, un baño que se tapaba cada 2 semanas y una máquina de café que solo funcionaba si le dabas 2 palmadas. Pero era mío. Lo había levantado con mis propias manos después de renunciar a la universidad cuando entendí que prefería arreglar cosas a sentarme en un aula fingiendo interés por teorías que no me llevaban a ninguna parte. Había empezado arreglando vans viejas de delivery para vecinos que no podían pagar un mecánico profesional. Después, empecé a convertirlas en campers improvisadas para estudiantes o mochileros que querían recorrer el país sin gastar en moteles. Era un nicho, sí, pero funcionaba. Y me bastaba con eso. Cada proyecto que salía rodando era como una parte mía que se largaba a ver el mundo. Pero no bastó con eso para mi madre. Cuando conoció a este tipo, un imbécil arrogante que tenía un Audi pero vivía alquilado, lo trajo a casa como si fuera un premio. Se llenaba la boca diciendo que por fin había encontrado a un hombre hecho y derecho, como si el resto de su vida hubiese sido un casting fallido. Al principio no me metí. Sonreía por respeto, tragaba saliva cada vez que lo oía hablar con ese tono condescendiente, como si yo fuera un proyecto inconcluso que él iba a terminar de formar. Pero con el tiempo, la cosa se volvió asfixiante. De pronto, empezamos a tener reuniones familiares donde se discutía sobre cómo hacer crecer el negocio. Él decía que no podía verme tan solo al frente de todo, que necesitaba delegar, que estaba cometiendo errores básicos, que tenía que registrar el nombre formalmente, que debía pensar en socios. Y yo, por no pelear con mi madre, fui aceptando cada cosa. Inocente. Idiota. Confiado. Un día llegué al taller y vi el nombre de su hijo en la carpeta de administración. Me pareció raro. Me dijeron que el banco había hecho cambios y que, como él tenía mejores antecedentes crediticios, habían usado su nombre como titular para renovar el leasing. Cuando pedí explicaciones, mi padrastro me dio una palmadita en el hombro y me soltó que no me preocupara, que lo habían hecho por el bien de todos, que yo era el corazón del taller, pero alguien tenía que ser la cabeza. Quise gritarle que yo era ambos, que sin mí esa mierda no existía, pero tragué saliva y me fui a arreglar una van como si no me hubieran clavado una daga. 2 semanas después, me llamaron a una reunión urgente. Me senté frente a ellos, con mi madre en un extremo que apenas levantaba la mirada y el imbécil de su hijo revisando su celular como si le diera pereza estar ahí.
Me dijeron que había habido cambios y que ya no sería el encargado general. Que mi rol sería técnico, que el crecimiento requería profesionalismo, que yo debía quedarme donde era más útil. Y así, de un día para otro, me quitaron todo. Me bajaron a empleado. Me pagaban con lo que yo mismo había levantado. Y lo peor, lo habían hecho legalmente. Habían registrado la empresa a nombre de él, con la firma de mi madre como aval, y mi nombre ni siquiera aparecía más allá del acta inicial. No dormí esa noche. Fui al taller al día siguiente, recogí mis cosas, miré por última vez las herramientas que había comprado en cuotas, las bancas que yo mismo había soldado. Las vans a medio transformar que había presupuestado con clientes que confiaban en mí. Me fui sin decir nada. Ni siquiera me despedí de ellos. Solo me largué. Y mientras manejaba sin rumbo fijo por la autopista, solo pensaba una cosa: ustedes me enterraron en vida, pero se les va a devolver. Porque lo que me quitaron no fue una empresa. Fue el respeto. Y eso, tarde o temprano, se cobra. Actualización 1. Había pasado poco más de medio año desde aquella tarde en que me fui del taller sin mirar atrás, y si bien no podía decir que todo había mejorado mágicamente desde entonces, al menos había aprendido a respirar sin rabia acumulada. No fue fácil. Pasé semanas durmiendo en la parte trasera de mi van, estacionado en zonas donde la policía no hostigaba mucho, duchándome en gimnasios de 24 horas con la toalla vieja que siempre cargaba enrollada bajo el asiento, y comiéndolo justo para no desmayarme. El primer mes me lo pasé en carretera, dando vueltas sin dirección entre Colorado y Nuevo México, sin saber bien a qué mierda aspiraba, con un nudo en el estómago que me apretaba más que el cinturón de los jeans. No quería volver a casa, no quería dar lástima, no quería rendirme ni darle a nadie el gusto de verme vencido. Así que conduje sin mapa, como si manejar me ayudara a vaciar la cabeza de todo lo que no me dejaba dormir. Fue recién cuando llegué a Austin que decidí quedarme quieto por un rato. No porque la ciudad me pareciera idílica, ni porque me recibiera con los brazos abiertos, sino porque encontré un taller pequeño, una mierda de taller que apenas tenía una marquesina oxidada y herramientas prestadas. Que buscaba a alguien con experiencia en vans. El dueño era un tipo viejo que no confiaba en nadie, pero cuando le dije que podía transformar una Ford Transit en una microcasa funcional con un presupuesto de mierda, me miró con una mezcla de escepticismo y resignación y dijo que probáramos con una. Esa primera semana trabajé 14 horas al día, sin reclamar, sin abrir la boca, solo concentrado en que todo saliera perfecto. Y cuando el cliente vio el resultado, no solo nos pagó el doble de lo acordado sino que nos mandó a 3 más. Así comenzó mi lenta y silenciosa resurrección. Seguí en ese taller por 3 meses. Vivía dentro de la misma van que arreglaba y ahorraba hasta el último centavo. No me compraba café, no salía, no iba al cine, no me daba ni un gusto mínimo. Cada dólar lo guardaba como si fuera un clavo que pensaba clavar en la espalda de mi padrastro algún día. Lo llamaba mi fondo de revancha y lo alimentaba religiosamente cada vez que podía. Al 4.º mes, cuando ya tenía un colchón decente, hablé con el viejo del taller y le pregunté si podía rentarme un rincón del lote para empezar algo mío. El tipo me miró como si le hubiera pedido su hígado, pero cuando vio el dinero en efectivo y supo que no le estaba pidiendo nada prestado, accedió a cambio de que le dejara un porcentaje en los primeros 6 meses. Cerramos el trato con un apretón de manos, y esa misma tarde dibujé el primer boceto de lo que se convertiría en mi garaje móvil, una van equipada con herramientas básicas, inversores, batería secundaria, materiales reciclados y la idea de ofrecer camperizaciones económicas para estudiantes, mochileros y freelances nómadas que no podían pagar las cifras absurdas de las empresas de diseño. No era una gran empresa ni mucho menos. No tenía un showroom con luces LED ni publicidad en redes. Solo tenía una vieja van blanca, un número de teléfono pintado con plantilla y una actitud que ya no tenía espacio para la vergüenza. Iba a donde me llamaran. A veces hacía trabajos desde cero y otras veces solo instalaba paneles solares, cocinetas o camas rebatibles con estructura de madera liviana. Pero el boca a boca comenzó a correr más rápido de lo que esperaba.
Clientes satisfechos llamaban a sus amigos, las publicaciones con mis arreglos corrían por Reddit y pequeños foros, y sin darme cuenta, ya tenía una lista de espera que me exigía más de lo que podía cumplir solo. Para el 6º mes, contraté a un chico con conocimientos en carpintería y a un estudiante de arquitectura que hacía renders improvisados en su iPad. Les pagaba poco pero justo, y sobre todo, les pagaba a tiempo. Aprendí a tratar a mi gente como me hubiera gustado que me trataran a mí, sin mierda disfrazada de consejos. Mientras tanto, me llegaban noticias del taller que me habían robado. No porque los estuviera stalkeando como un exardido, sino porque algunos clientes, proveedores y hasta viejos empleados me escribían preguntando si era cierto que yo estaba de vuelta. Me contaban que mi padrastro había metido al negocio una inversión absurda que nadie entendía. Había redecorado el lugar, comprado escritorios de vidrio, contratado a una diseñadora de marca que no sabía distinguir un destornillador de una grapadora. Y había convertido la empresa en una especie de vitrina para glampers de Instagram que querían vans aesthetic con luces de colores y heladeras minimalistas. Todo, claro, a un precio ridículamente alto. Pero mientras los costos subían, los pedidos bajaban. La mayoría de los clientes de verdad, los que viajaban, los que vivían en sus vans, no querían una escenografía, querían funcionalidad. Y la funcionalidad no se logra con floreros colgantes ni con enchufes dorados. Al parecer, eso mi hermano postizo no lo entendía. Ni el padrastro. Ni nadie allá dentro. La ironía más grande fue cuando uno de los trabajadores de allá me buscó para pedirme empleo. Me dijo que los habían hecho trabajar sin pago 3 semanas seguidas y que no sabían si el próximo viernes llegaría la nómina. Me contuvo la risa por respeto, pero por dentro sentí una satisfacción que no puedo describir. No porque me alegrara el mal ajeno, sino porque era la confirmación de algo que siempre supe, lo mío funcionaba no por casualidad ni por suerte, sino porque me partía el lomo día a día y entendía a la gente que atendía. Ellos lo habían convertido en una vitrina hueca. Yo lo había convertido, desde la nada, en una fila de clientes esperando su turno. No respondí a ningún mensaje de mi madre. No atendí las llamadas de números que no conocía. No mandé indirectas ni hice escándalos públicos. Solo me concentré en seguir creciendo, en mejorar cada proyecto, en ahorrar más. Porque sabía que el día iba a llegar. El día en que todo se les viniera abajo. Y cuando lo hiciera, no pensaba ayudar. Pensaba cobrar. Con interés. Y sin compasión. Actualización 2. Habían pasado casi 2 años desde que me largué sin mirar atrás de aquel taller que construí desde la nada y que terminaron convirtiendo en un regalo de lujo para un imbécil con apellido parecido al mío. Pero con la mitad de agallas y el triple de ego. En ese tiempo, mi garaje móvil había dejado de ser solo un proyecto alternativo y se había convertido en una empresa funcional, autosuficiente, con empleados fijos, contratos en curso y una lista de espera que, honestamente, ya me costaba mantener al día sin volverme loco. Había aprendido por las malas a organizarme, a decir que no cuando no daba abasto, a negociar sin dejarme pisotear y a leer bien cada cláusula antes de firmar cualquier papel. Porque si algo me dejó esa primera traición fue una piel gruesa y un radar afinado para detectar la mierda disfrazada de oportunidad. Ya no era el pendejo ingenuo que aceptaba cualquier consejo con sonrisa tensa, ahora era yo quien ponía las condiciones, quien decidía con quién trabajar y quien no valía ni el esfuerzo de una reunión. En esos días, trabajaba desde una nave alquilada en las afueras de Austin. El espacio era modesto, pero funcional. Teníamos 3 estaciones de trabajo, una pequeña oficina improvisada con escritorios de segunda mano y un ambiente que, aunque era jodidamente ruidoso y polvoriento, se sentía más como hogar que cualquier lugar en el que hubiera estado antes. Contraté a 2 más, una mecánica venezolana con manos de oro que hacía magia con los sistemas eléctricos, y un exmilitar que, aunque era serio como una tumba, tenía una disciplina y eficiencia que valían cada centavo. Éramos un equipo raro, de orígenes distintos, con historias pesadas detrás, pero todos sabíamos una cosa, no teníamos margen para fallar y no estábamos dispuestos a que nadie viniera a decirnos cómo vivir. Fue en una de esas semanas de locura,
en las que no teníamos ni tiempo para respirar entre proyecto y proyecto, que un cliente llegó soltando un comentario que me hizo detenerme en seco. Era un tipo que venía de Denver, viajando con su esposa en una van bastante bien equipada que, según él, había sido modificada por un taller que se fue a la mierda muy rápido. Dijo que todo había sido humo, que la empresa había invertido un montón en imagen, en redes sociales, en publicidad, pero que por dentro era un desastre. Se notaba que el tipo no tenía ni puta idea de quién era yo, porque cuando le pregunté cómo se llamaba el taller, respondió sin pensarlo. El mismo puto nombre que había registrado con tanto esfuerzo y que ellos me habían arrebatado sin un gramo de vergüenza. Me tragué las ganas de contarle toda la historia porque sabía que no valía la pena, pero en cuanto el tipo se fue, agarré mi teléfono y empecé a buscar. Era como abrir una herida vieja solo para ver si seguía doliendo, y sí, dolía, pero también me hizo sonreír. En su página oficial, todavía activa, aunque casi abandonada, las publicaciones tenían menos interacción que un buzón de sugerencias en el infierno. Los posts eran reciclados, las fotos genéricas y los comentarios estaban llenos de quejas de clientes que aseguraban que nunca les entregaron lo prometido, que los hicieron esperar meses y que, cuando por fin recibieron sus vans, estaban llenas de fallas. Hubo uno en particular que me dejó sin palabras. Una mujer había escrito que su esposo terminó durmiendo en un hotel durante un viaje porque la instalación eléctrica había explotado a medio camino. No era solo negligencia, era peligro. Y lo peor es que era el nombre que yo había creado el que ahora estaba embarrado por esa mediocridad disfrazada de lujo. Al día siguiente, me tomé un rato para revisar los registros del estado de Colorado, y lo que encontré fue aún más dulce que cualquier venganza improvisada. La empresa tenía múltiples avisos de deuda, una demanda laboral en proceso y, para coronarlo, una notificación de hipoteca sobre el inmueble que usaban como sede. El padrastro había hipotecado su casa para cubrir las deudas de su hijito prodigio, y ni siquiera eso había bastado para mantenerlos a flote. El préstamo estaba a nombre de ambos, y por los plazos que vi, el banco debía estar ya tocándoles la puerta para embargarles hasta los vasos de la cocina. Fue en ese momento, con el café a medio terminar en mi escritorio, que me recosté en la silla, entrecerré los ojos y pensé, ya están cayendo. Todo lo que construyeron sobre mi trabajo se está desmoronando y yo no tuve que hacer nada. Solo esperar. Durante las siguientes semanas, me llegaron más rumores. Me enteré por un viejo conocido que uno de los proveedores más grandes les había cancelado la línea de crédito. Me dijeron que varios empleados habían renunciado al mismo tiempo cuando dejaron de pagarles, y que el hermano, que apenas sabía cambiar un filtro de aire, se paseaba por el taller dando órdenes como si fuera Jeff Bezos. El problema era que nadie respetaba a un tipo que nunca se ensució las manos. Los empleados lo sabían. Los clientes lo sabían. Y ahora, hasta los bancos lo sabían. Me contaron que incluso habían tratado de vender parte del negocio a un socio externo, pero cuando revisaron los números, los interesados se echaron para atrás como si hubieran olido algo podrido. La guinda del pastel llegó cuando un viejo proveedor me llamó por error. Pensó que seguía trabajando con ellos, y me preguntó si había manera de recuperar el dinero de una orden que les había mandado y que jamás le pagaron. Le respondí que ya no tenía nada que ver con esa gente, pero por dentro, juro que me sentí como si me hubiera tragado una carcajada tan profunda que se me quedó vibrando en el pecho todo el día. Era una sensación extraña. No era alegría pura, ni venganza cerrada, era algo más profundo, era la certeza de que, al final, todo lo que se construye sobre mentiras, termina cayendo solo. Y aún no era mi momento de intervenir. No todavía. Porque la caída aún no era completa. Y yo quería estar ahí, justo cuando tocaran fondo, para ofrecerles una cuerda, y luego ver si merecían que la soltara. Actualización 3. Habían pasado otros 8 meses desde aquella última llamada del proveedor desesperado, y aunque yo seguía metido hasta el cuello en trabajo, con entregas programadas hasta 3 meses adelante y un nuevo local en proceso de remodelación, hubo una mañana específica que marcó el verdadero giro de esta historia. Esa donde por fin dejaron de huir de la ruina y comenzaron a gatear hacia mí con la cara llena de tierra y el orgullo hecho trizas.
Era un miércoles cualquiera, de esos en que el calor texano te revienta apenas cruzas la puerta. Y yo estaba en medio de una instalación eléctrica dentro de una van Sprinter cuando escuché el zumbido insistente del celular sobre la mesa de herramientas. Tenía las manos llenas de grasa, los brazos raspados por la fricción con la madera mal lijada, pero cuando vi el nombre en la pantalla, solté todo de golpe. Era mi madre. Después de casi 2 años de silencio. Después de todo lo que permitió. Después de firmar papeles como si su firma no fuera una daga. No contesté. Lo dejé sonar y sonar. Y cuando la llamada terminó, apareció un mensaje de voz que, aunque no quería escuchar, terminé reproduciendo más por morbo que por curiosidad. Su voz temblaba, y no era difícil adivinar que había estado llorando. Dijo que necesitaban hablar conmigo, que las cosas estaban mal, que era urgente, que no sabía a quién más acudir, que sabía que me habían fallado pero que mi padrastro no lo hizo con mala intención. No sé por qué, pero esa frase me hizo apretar los dientes como si hubiera mordido un alambre oxidado. No lo hizo con mala intención. ¿En serio? Transferir una empresa entera a su hijo, borrarme del mapa, rebajarme a técnico de mi propio proyecto, ¿y no lo hizo con mala intención? No respondí. Ni siquiera le contesté con rabia. Solo apagué el celular y seguí trabajando. No pasó ni un día antes de que insistieran de nuevo. Esta vez fue con un número desconocido. Me agarraron justo saliendo del supermercado, con una caja de piezas para instalar en 2 vehículos nuevos. Al contestar, escuché la voz del mismísimo desgraciado de mi padrastro. Sonaba agotado, derrotado, como si se estuviera tragando cada centímetro de su orgullo solo para pronunciar mi nombre. Me saludó con una cortesía torpe, sin mencionar lo que pasó entre nosotros, como si intentara resetear la historia. Dijo que quería conversar como adultos, que me ofrecía una reunión privada, solo para aclarar algunas cosas. Me dijo que tal vez podríamos hacer un trato, que el banco estaba complicando todo, y que, como yo aparecía en ciertos documentos iniciales como cofundador, algo que ellos no habían limpiado del todo por flojera o por pura ignorancia legal, tal vez yo podría ayudar a negociar. Me aguanté las ganas de reírme en su cara. En vez de eso, le pregunté con total calma si quería que lo ayudara como familiar o como empresario. El silencio del otro lado fue brutal. Cuando respondió, ya no usó rodeos, dijo que estaban al borde del embargo, que si yo accedía a sentarme con ellos, podrían salvar parte del negocio. Le dije que lo pensaría y colgué. Esa misma noche, me senté frente a mi computadora y redacté un documento. Nada formal, nada legal aún, pero sí claro. Si íbamos a negociar, sería bajo mis condiciones. No había margen para reconciliaciones sentimentales ni para empezar de cero. No me interesaba salvarlos. Me interesaba tener el control total. Así que puse por escrito lo que les ofrecería, yo me haría cargo del negocio, absorbería las deudas inmediatas para evitar el embargo, pero a cambio, ellos me venderían su participación. Que era básicamente el 100%, por el precio simbólico de $1. No habría negociaciones paralelas, no habría cláusulas ocultas, no habría posibilidad de que volvieran a meter la mano. Además, incluye una línea que disfruté redactar con una calma helada: cualquier intento futuro de pedir empleo en la empresa debía ser por escrito y aprobado únicamente por mí, sin garantía de aceptación. Por último, les exigía una carta pública, no viral, pero sí firmada y notariada, reconociendo que yo era el fundador original y que su intervención había llevado la empresa al borde del colapso. No era por ego. Era por justicia. A la semana siguiente, viajé a Denver para sentarme con ellos. No lo hice en su casa, ni en ningún lugar familiar. Reservé una sala de conferencias en el hotel más frío y corporativo que encontré. Nada de café casero, ni recuerdos familiares en las paredes. Solo una mesa larga, 4 sillas duras y una carpeta con mi propuesta encima. Entraron juntos, como si eso aún significara algo. Mi madre tenía la cara pálida, los ojos hinchados, y ni siquiera pudo sostenerme la mirada. Mi padrastro estaba más flaco, más arrugado, con el cabello blanco desordenado y las manos temblorosas. Y el hermanito, el inútil que se robó lo que yo había construido,
Se sentó como si todo esto no tuviera nada que ver con él. No dijeron mucho. Yo no tenía ganas de escucharlos. Deslicé la carpeta con el contrato sin pronunciar una palabra. Ellos la abrieron. Leyeron en silencio. Cuando llegaron a la parte del dólar simbólico, el pendejo soltó un bufido burlón, pero su padre le clavó una mirada que lo hizo callarse de inmediato. No había alternativas. Yo lo sabía. Ellos lo sabían. El banco ya tenía listo el embargo, y la única manera de frenarlo era con mi intervención. Y no porque yo tuviera el dinero para cubrirlo todo, sino porque el contrato inicial me seguía reconociendo como cofundador, y eso me daba un peso legal que podían usar para ganar tiempo. Pero ese tiempo tenía precio. Y el precio era rendirse ante mí. Al final, firmaron. Sin reclamos. Sin condiciones. Solo les pedí que lo hicieran frente a un notario. Todo legal. Todo registrado. Todo irreversible. No celebré. No hubo champán ni brindis ni sonrisas triunfantes. Solo volví al hotel, pedí una cerveza en el bar y me quedé en silencio. No porque no sintiera nada, sino porque sentía demasiado. Todo eso era mío otra vez. Pero no por suerte. No por generosidad. Sino porque ellos, los que me sacaron sin dudarlo, los que me menospreciaron, los que me borraron como si fuera prescindible, ahora me necesitaban más que al aire. Y yo no planeaba salvarlos. Planeaba construir algo nuevo con sus cenizas. Empezando por cerrar todo lo que alguna vez tocó ese apellido. Porque mi empresa no era un puto souvenir para que lo usaran como adorno. Era mía. Y esta vez, no pensaba compartirla con nadie. Actualización 4. Habían pasado exactamente 22 días desde esa reunión en la sala blanca y aséptica del hotel, y la noticia del traspaso se había esparcido entre viejos contactos más rápido de lo que esperaba. No porque hubiera hecho un anuncio público, nunca necesité aplausos para hacer lo que me correspondía, sino porque el puto caos que dejaron detrás era tan grande que bastó con un movimiento legal para que comenzaran los rumores. Desde el momento en que tomé control de la empresa, la prioridad fue una sola: cerrar ese maldito lugar de forma definitiva. Arrancar de raíz cualquier vestigio de lo que alguna vez fue mío y que ellos se encargaron de contaminar con su ineptitud, su arrogancia y su ambición disfrazada de visión. Ni me planteé la opción de salvar el negocio bajo el mismo nombre. Estaba muerto. Lo que me interesaba era exprimir hasta la última gota del cadáver. Regresé a Denver una semana después con un equipo de liquidación. No llevé ni abogados ni socios, solo un contador, un valuador independiente y 2 empleados de confianza que habían trabajado conmigo desde los primeros meses en Austin. Ellos sabían por qué estaban ahí. Sabían que esto no era solo una operación financiera, sino una ejecución cuidadosamente planeada. Cuando llegamos a la nave, la misma que yo mismo había alquilado y acondicionado con mis propias manos cuando apenas tenía 23 años, sentí algo parecido a náuseas. Estaba todo sucio, abandonado, mal organizado, con cajas abiertas por todas partes, herramientas oxidadas, insumos vencidos, y un olor a abandono que me erizó la piel. Era como caminar entre las ruinas de una casa que uno construyó con cariño y que fue convertida en un puto basurero por inquilinos inútiles. Mi primer movimiento fue llamar a una reunión con los pocos empleados que aún quedaban. 6 personas, todas con caras de fastidio, frustración o simple resignación. Ninguno de ellos me conocía bien, aunque uno me recordó de mis primeros años, cuando todavía era yo el que barría el taller cada noche antes de irme a dormir a la van. Les dejé algo claro desde el primer segundo: el lugar iba a cerrar, el nombre iba a desaparecer y cada uno recibiría su pago completo junto con una carta de recomendación firmada por mí. No les debía nada, pero tampoco pensaba hacer con ellos lo que a mí me hicieron una vez. Les ofrecí también a 2 de ellos un traslado a Austin, con trabajo fijo y condiciones justas. Aceptaron sin dudar. El resto solo quería su dinero y largarse. Me pareció perfecto. Durante los siguientes días, me dediqué a revisar cada rincón del lugar con la misma minuciosidad con la que un asesino se asegura de que no quede huella. Vendí las máquinas grandes a un distribuidor local, subasté los muebles,
Tiré todo lo que no servía y separé lo poco útil para enviarlo por tráiler a mi base en Texas. A cada cliente pendiente le devolvimos el dinero que correspondía, porque sí, aún había 3 malditas conversiones que ni siquiera se habían comenzado, y para eso tuve que usar parte de mis propios fondos, pero no me importó. No lo hice por ellos. Lo hice porque mi nombre aparecía ahora como responsable legal, y no iba a permitir que lo arrastraran por el lodo como si fuera parte de esa farsa. Una mañana en particular, mientras supervisaba el desmontaje de las estructuras metálicas de los cubículos, apareció el hermanito. Ni siquiera me avisaron que venía. Entró como si aún tuviera derecho a estar ahí, con esa mirada arrogante de siempre pero mucho más delgada, más demacrada, como si hubiera envejecido 10 años en menos de uno. Caminó directo hacia mí y dijo que quería hablar. Me limpié las manos con un trapo manchado de grasa, lo miré a los ojos y le pregunté si venía a recuperar algo o solo a buscar su última cucharada de dignidad. No contestó. Se quedó parado frente a mí como un perro que sabe que no tiene casa ni refugio. Me dijo que estaba buscando oportunidades, que sabía que yo había crecido mucho, que podríamos trabajar juntos, que había aprendido de sus errores. Juro por todo lo que tengo que en ese momento sentí una paz inmensa. No rabia. No odio. Paz. Porque sabía lo que iba a decirle desde hacía meses. Le respondí que, si quería una oportunidad, debía llenar una solicitud como todos los demás. Le indiqué que la empresa estaba trasladando operaciones a Austin y que, si quería aspirar a un puesto como asistente de mantenimiento, porque era lo único que podía ofrecerle sin romperme de risa. Debía entregar su currículum, esperar a ser evaluado por mi equipo y aceptar el sueldo base sin beneficios durante los primeros 6 meses. Me miró con la boca abierta, como si no creyera que lo estaba diciendo en serio. Le dije que sí, que podía empezar fregando los pisos que alguna vez yo mismo barrí, que tal vez así aprendería a respetar lo que cuesta levantar algo sin tener que robarlo. Se fue sin decir nada más. Ese mismo día firmé el cierre formal de la empresa. La disolución completa de la marca. Me senté en la vieja oficina, la misma que una vez fue mía y después se convirtió en la zona de confort del imbécil ese, y le puse mi firma a los documentos sin temblar. Había algo simbólicamente perfecto en ese acto. Firmaba la muerte de una empresa que nació de mis sueños, fue traicionada por sangre falsa, y ahora moría para renacer en otra forma, una que nadie iba a tocar sin mi permiso. El silencio que se quedó en esa oficina tras firmar fue casi ceremonial. Me quedé ahí, solo, mirando por la ventana a los trabajadores desmantelando el letrero de la entrada, ese que alguna vez tuvo mi logo, mi idea, mi nombre. Y que ellos habían retorcido hasta convertir en una máscara sin alma. Esa noche dormí en un hotel barato, no por falta de dinero, sino porque necesitaba recordar lo que era empezar desde cero, lo que era vivir con poco. Pedí una hamburguesa grasienta, abrí una cerveza y miré el techo en silencio por horas. No sentí triunfo. Sentí justicia. Porque no solo recuperé lo que era mío. Lo destruí para reconstruirlo como debía ser desde el inicio, sin parásitos. Sin mentiras. Sin mierda familiar disfrazada de consejos. Esta vez, todo iba a hacerse bajo mis reglas. Y ni Dios ni el diablo iban a meter mano. Actualización final. Había pasado poco más de medio año desde que firmé los papeles de disolución definitiva de aquella empresa que una vez soñé construir con las manos temblorosas de un joven sin un centavo pero lleno de hambre. Y que después me fue arrebatada por gente que compartía mi mesa pero no mi sangre ni mis principios. En ese tiempo no solo me dediqué a cerrar ciclos, sino a expandirme con una determinación que ya no nacía de la rabia sino de la claridad. No me impulsaba el resentimiento, sino una certeza firme, como una estructura de acero, si me habían subestimado alguna vez, esa era la última. Ya no era un tipo con una van y herramientas prestadas. Ya no dormía en estacionamientos ni comía lo más barato del supermercado. Ahora tenía una nave industrial propia en las afueras de Austin, con contratos firmados para abastecer conversiones personalizadas en 3 estados, un equipo de trabajo leal y competente, y un flujo de ingresos que me permitía invertir, no solo sobrevivir. Pero sobre todo, tenía algo que nadie podía arrebatarme, autonomía.
Nadie decidía por mí. Nadie firmaba por encima de mi cabeza. Nadie más iba a usar mi nombre para sus propios intereses. Lo que más me sorprendió de esos meses no fue el crecimiento, sino la cantidad de puertas que se abrieron con solo demostrar que sabía lo que hacía. Marcas emergentes de paneles solares empezaron a contactarme, distribuidores de materiales ecológicos querían asociarse y, sin haberlo buscado, un fondo de inversión pequeño pero ambicioso me propuso comprar la patente de uno de mis modelos modulares para exportarlo a mercados latinos. Cerré ese trato con condiciones claras, la marca seguiría siendo mía, los planos se licenciarían pero no se venderían, y toda la gestión pasaría por mi equipo legal. Me mandé a hacer por primera vez una oficina de verdad dentro del nuevo local, con paredes de cristal, escritorio de nogal y 2 sillas cómodas. No porque quisiera presumir, sino porque quería sentarme cada día y recordar que eso era lo que me habían dicho que nunca podría tener. Y lo tenía. Y lo sostuve sin deberle un carajo a nadie. Mi madre seguía enviando mensajes de vez en cuando. Algunos eran fríos, casi formales, como si buscara reparar lo que ya estaba podrido sin siquiera mencionarlo. Otros eran más personales, llenos de recuerdos y frases sentimentales que ya no me provocaban dolor sino indiferencia. Le respondí una vez, con respeto pero sin ternura. Le dije que no la odiaba, que no le deseaba mal, pero que había límites que una vez cruzados no se podían desandar. Que yo había vivido en carne viva lo que era ser traicionado por la única persona que se supone debía protegerme. Y que, por mucho que lo lamentara, no tenía ningún interés en reanudar una relación bajo la sombra de su esposo ni de ese hijo ajeno al que quiso imponerme como hermano. Me agradeció por escrito la casa que le compré meses atrás, una propiedad modesta, a su nombre pero con cláusulas que la protegían legalmente en caso de que su marido intentara algo, pero nunca me preguntó por qué lo hice. Tal vez entendió que fue un acto de humanidad, no de reconciliación. Yo no iba a dejar que terminara en la calle por su estupidez, pero tampoco iba a permitir que eso la pusiera de nuevo en mi vida. Cada quien con sus decisiones. Cada quien con sus consecuencias. En cuanto a ellos, el cuadro era incluso más patético de lo que esperaba. El padrastro, aquel hombre altanero que una vez me dijo que los negocios eran para gente con visión y no para brutos con herramientas, ahora manejaba Uber en las madrugadas. Me lo crucé 2 veces sin que él supiera. Una en un Starbucks, otra en una estación de servicio cerca del aeropuerto. En ambas, lo vi esperando viajes, con los ojos perdidos, la barba crecida y la expresión vacía de quien entendió demasiado tarde que el mundo no perdona a los que se creen invencibles. No lo saludé. No me acerqué. Me limité a observar desde lejos como quien contempla las ruinas de un imperio que alguna vez fue prometido y que terminó sepultado en su propia arrogancia. Me contaron que intentó abrir una pequeña consultora de negocios online, pero no duró ni 3 meses. Nadie contrata a un tipo que aparece en bases de datos con demandas comerciales y bancarrotas a cuestas. El otro, el imbécil de su hijo, decidió mudarse a Phoenix con una exnovia que conoció por Instagram. Al parecer, vendía cursos de emprendimiento desde un departamento de 2 ambientes que apenas podía pagar. Uno de mis antiguos empleados me mostró una de sus publicaciones, en la que hablaba de cómo recuperarse después de perder una empresa millonaria por culpa de terceros. Me reí tanto que casi escupo el café. Terceros. Así le llamaba al tipo que fundó el negocio que él destruyó por no saber ni cómo funciona un inversor de 12 voltios. Suena cruel, pero no voy a mentir, me dio un placer inmenso saber que la única herencia que le quedó fue la memoria de su fracaso. Cada tanto, alguien me pregunta por qué nunca llevé el caso a los tribunales. ¿Por qué no los arrastré legalmente? ¿Por qué no expuse a fondo todo lo que hicieron? Y la respuesta es simple, porque no necesitaba hacerlo. No me interesaba verlos pagar con cárcel o embargos judiciales. Me interesaba verlos pagar con tiempo, con escasez, con vergüenza. Y lo hicieron. Los vi tocar fondo, los vi rogar, los vi ceder ante mis condiciones, los vi caminar con la cabeza agachada hacia la misma puerta por donde alguna vez me echaron. Todo lo demás era accesorio. No necesitaba destruirlos en un juzgado. Ya se destruyeron ellos solos. Mi venganza no fue hacerles daño. Mi venganza fue volverme intocable, inalcanzable,
imprescindible. Mi venganza fue que ahora ellos me necesitaban más que yo a ellos. Y que ya no había lugar en mi vida para gente que confunde traición con estrategia. Una tarde de otoño, mientras terminaba una entrega para una pareja que viajaba con su perro en una van completamente adaptada, me senté frente al taller y vi el atardecer pintando el cielo de naranja y morado. El lugar olía a madera, a café caliente y a pintura fresca. Había música en el fondo. Sonrisas. Movimiento. Y me di cuenta de que, sin haberlo planeado, había construido algo mejor que una empresa, había construido mi lugar en el mundo. Un lugar que nadie volvería a quitarme. Porque ya no era el chico que necesitaba demostrar su valor. Ahora, si querían entender lo que valía, tenían que aprender a mirar hacia arriba. Desde donde estaban ellos, solo había sombra. Desde donde estaba yo, todo era claridad.